Hola, ¿qué tal queridos amigos, queridos hermanos? Seguimos juntos para compartir otra reflexión basada en la palabra de Dios. ¿Por qué para Jesús la obediencia era algo prácticamente natural? ¿Por qué a Jesús, podríamos decir, no le costaba obedecer? Bueno, podríamos decir que en primer lugar porque Jesús priorizaba su relación con el Padre y porque él priorizaba el hacer la voluntad de Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando el autor de Hebreos escribe, toma un pasaje del Salmo 40, un pasaje mesiánico, una profecía mesiánica, donde se habla del Mesías que viene para hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y básicamente eso es lo que hizo Jesús. Jesús vino a esta tierra no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre Celestial. Por eso él pudo decir lo que está registrado en Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dicho con otras palabras, el alimento de Jesús, lo que nutría a Jesús, lo que le daba nutrición espiritual a Jesús, era hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Y poder, haciendo la voluntad de Dios el Padre que lo había enviado, cumplir la obra que se le había encomendado, que era la de salvar a los seres humanos que vivimos en este mundo. Así que para Jesús, el alimento de su ser, el alimento de su alma, era hacer la voluntad del Padre Celestial. La pregunta que surge en este momento, ¿para nosotros es igual? ¿Nosotros soñamos, anhelamos y pensamos cada día hacer la voluntad de Dios? ¿O simplemente nuestra voluntad es más importante que la voluntad de Dios? ¿Queremos vivir para honrar a Dios o para honrarnos a nosotros mismos? Es interesante que cuando los reformadores del siglo XVI enunciaron los principios de lo que fue la Reforma Protestante, hablaron de algunas cosas fundamentales como que la Biblia y solo la Biblia era la única norma de fe, de doctrina, de práctica, que la salvación era solo por gracia, la gracia de Dios, solo por la obra de Cristo y la podíamos recibir solamente por fe. Pero ellos mencionaron algo que también es muy importante, que un cristiano nacido de nuevo vive solo para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Aquel que ha aceptado a Jesús como su Salvador, aquel que ha creído en Jesús, que le ha entregado su vida, elige vivir para la gloria de Dios. Esto significa elige vivir para hacer la voluntad de Dios, hacer lo que le agrada a Dios. La palabra de Dios también registra otras palabras de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, encontramos que en el versículo 30 dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí está la clave. Vivir para la gloria de Dios es no buscar nuestra voluntad, sino buscar la voluntad de aquel que nos envió. Ver cuál es la voluntad de Dios e intentar vivir para poner en práctica la voluntad de Dios. Sabes, querido amigo, amiga, hermano o hermana que me escuchas, esto significa negarnos a nosotros mismos. Significa priorizar los planes de Dios, los proyectos de Dios, las enseñanzas de Dios por encima de las nuestras. Cada uno de nosotros puede elegir quién va a guiar su vida. Si nuestra voluntad va a ser hacer la voluntad de Dios o hacer la nuestra. Hay un ejemplo en la Biblia que muestra el resultado de elegir hacer la voluntad de Dios o de no hacer la voluntad de Dios. Seguramente sabes que tanto Moisés como el faraón, que fue el personaje del Éxodo en los días de Moisés, probablemente crecieron juntos.
Ambos fueron educados en la corte egipcia, ambos se formaron para tener funciones de liderazgo dentro de Egipto, ambos crecieron estudiando las artes de Egipto, recibieron la misma influencia intelectual, pero en un momento en la vida de cada uno de ellos hubo una decisión. Moisés en un punto de su vida decide ir por el camino de Dios, decide hacer la voluntad de Dios, decide negarse a sí mismo. Y dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que él rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Él renuncia a todo aquello que le hubiera brindado comodidad, gloria, bienestar y seguridad terrenal. Y rehúsa todo eso para hacer la voluntad de Dios. Seguramente Moisés internamente tuvo un gran conflicto. O hacer su voluntad, que era ser un monarca, o hacer la voluntad de Dios, que lo llevaría a ser simplemente durante un tiempo un pastor y luego el que llevaría al pueblo de Israel hasta las puertas de la tierra prometida. Moisés tomó la decisión de hacer la voluntad de Dios, no la suya. De hacer que la voluntad de Dios sea lo más importante en su vida. Poner a Dios en primer lugar y mantenerse a lo largo de su vida con su mirada, con los ojos de la fe, puestos en Dios. Faraón, por su parte, eligió hacer su propia voluntad. Eligió andar en sus caminos. Eligió seguir sus inclinaciones, sus deseos. Eligió ser él mismo, sin importar quién era Dios. De hecho, no quiso reconocer a Dios en su vida. Cuando Moisés y Aarón se acercaron a él para decirle que el Dios de Israel le decía que dejara ir al pueblo, él llegó a decir: ¿quién es Dios para que yo deje ir al pueblo de Israel? Sí, Moisés es un ejemplo de quien acepta seguir la voluntad de Dios con todas sus consecuencias, y Faraón también es un ejemplo del que el que elige no hacer la voluntad de Dios con todas sus consecuencias. Voy a simplificarte la historia. La Biblia nos enseña, la revelación nos enseña, que Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida. Pero Jesús, el arcángel Miguel, que es una de las figuras de Jesús en el Antiguo Testamento, nos dice la carta de Judas en el versículo 9, fue enviado a resucitar el cuerpo de Moisés. Y luchó contra Satanás para resucitar el cuerpo de Moisés. Reprendió a Satanás en el nombre de Dios y se llevó a Moisés resucitado y glorificado al cielo. Por eso es que cuando Jesús estuvo en la tierra, Moisés, que fue resucitado, se apareció a Jesús. Y Elías, que había sido llevado al cielo sin conocer la muerte, se aparecieron a Jesús. Tras su muerte, Jesús, el arcángel Miguel, resucitó el cuerpo de Moisés. Y cuando las huestes del pueblo de Israel estaban entrando a la tierra prometida, Moisés estaba viendo la entrada de Israel, pero desde la tierra prometida celestial, desde la Canaán celestial. Moisés eligió seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y el resultado de poner a Dios en primer lugar en su vida fue que finalmente llegó al lado de Dios, al lado del Padre, a la tierra prometida celestial, al cielo mismo, junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy Moisés vive ya la eternidad en los cielos, junto a la deidad, junto a los ángeles que nunca cayeron, junto a Elías, seguramente junto a Enoc, que también fue trasladado sin conocer la muerte. Seguramente con aquellos que también resucitaron en ocasión de la muerte de Jesús y fueron llevados con Jesús al cielo como primicias de la resurrección. Quizás con esos misteriosos 24 ancianos de los que habla el libro de Apocalipsis. Todos esos seres que están glorificados en el cielo ya comparten la eternidad con Moisés como un símbolo, una representación de lo que será la vida de todos aquellos que acepten seguir al Señor y hacer la voluntad de Dios. Moisés ya está glorificado. Pero Faraón, que eligió no hacer la voluntad de Dios, que eligió no poner a Dios en primer lugar en su vida, es una momia en un museo. Así que, querido amigo,
tú y yo podemos tomar una decisión que cambie radicalmente nuestra vida. Podemos elegir hacer la voluntad de Dios, poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y que su voluntad sea lo más importante en nuestra vida, o podemos elegir no seguir a Dios y podemos o terminar en el cielo o ser simplemente una momia en este mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que tengas un maravilloso día junto con Jesús. Bendiciones.